Damos vuelta a la página, ¿te parece? ¿Cómo no? Vamos a hablar sobre esta mesa que se está armando, que se va a conformar la primera mesa técnica provincial de tristeza bovina. Se anticipa que va a ser un espacio de trabajo destinado a fortalecer la prevención y el control sanitario. Estamos en contacto telefónico con Santiago Navas, licenciado en Biología y doctor en Ciencias Naturales. Santiago, muy buenos días. Andrés Yotagua, Rubén Escobi los saludan. ¿Cómo está? Santiago, buen día. Buen día. Buen día. Hola, ¿nos escucha bien? Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Buen día. Hola, buen día. Muy bien, muy bien. Acá lo escuchamos bien. Mientras que usted Bien. nos escuche bien, estamos contentos. Perfecto. Santiago, ¿de qué se trata esta primera mesa de técnica provincial de tristeza bovina? Cuéntenos de qué se trata esto. Bueno, primero aclarar que la tristeza bovina, que Muy bien. es un nombre que se usa para englobar Ujú, a un conjunto de enfermedades que se llaman la babesiosis y la anaplasmosis bovina, ujú, que son causadas por dos grupos de microorganismos, Babesia bovis y Babesia bigémina, que causan la babesiosis bovina, ajá, y Anaplasma marginale, que causa la anaplasmosis. ujú, Ese complejo de enfermedades se llama tristeza bovina. Y bueno, el objetivo de esta mesa, que ha convocado que ha sido convocada a través de la provincia, es integrar a distintos sectores, en el caso particular nuestro, un sector puramente técnico desde el INTA, para abordar y llegar a posiciones comunes sobre cuál debería ser el abordaje que los productores deberían tomar ante esta problemática. ujú. Bien, bien. Santiago, y para volver a lo que es la tristeza bovina, ¿cuáles son los síntomas que tienen los animales a partir de esta tristeza bovina? Bueno, la tristeza bovina es causada por dos, como dije anteriormente, Ujú, son dos protozoarios, uno es Babesia, el nombre científico es Babesia bovis y Babesia bigémina, y el otro ajá, es una bacteria, ajá, que es el Anaplasma marginale, que en el primer caso, en el caso de las babesias, es transmitida por la garrapata común ajá. del bovino. Bien. Cuando pica a los bovinos, ahí se la transmite. Ujú, Y en el caso de Anaplasma, ujú, la garrapata también puede ser, está involucrada, es uno de los transmisores, pero además se transmite por otras vías, ujú, por ejemplo, puede ser transmitida por dípteros, o sea, por tábanos, ajá, y también por una vía iatrogénica, o sea, por ejemplo, por agujas, por descornadores, ajá, hace una transmisión mecánica por contaminación. claro. Bueno, estos son enfermedades anemizantes de los bovinos, Ujú, eh, y los casos donde no se las puede prevenir o bien tratar cuando los animales están enfermos, ujú, puede llegar a producir la muerte. De ajá. hecho, uno de los principales impactos que tienen estas enfermedades es la alta letalidad que tienen en el ganado bovino. Ujú, ujú. Santiago, ¿y es fácil de detectar? Es decir, un productor, ¿cómo se da cuenta que en su rodeo que cuál es el que está bien y el que está enfermo en este sentido? Bueno, los productores, por supuesto, lo primero que hay que hacer, Ujú, el primer paso, obviamente, es cualquier productor que sospeche que pueda llegar a tener esta problemática, lo primero que tiene que hacer es consultar con el médico veterinario, ¿no es claro. cierto? Ujú. Como eso es el primer paso, Ujú, ¿no es cierto? Esto es un manejo que lo debe hacer exclusivamente el veterinario. Ahora bien, los productores que tienen experiencia con esta enfermedad, ujú, e incluso el personal de campo, suelen conocer suelen darse cuenta cuál es el animal que vulgarmente se dice que está triste, claro. está como decaído, Ujú, suelen darse cuenta, pero el diagnóstico final confirmatorio lo debe hacer un médico veterinario. Y esto, bueno, esto es uno de los puntos que se va a tratar en la mesa, ujú, justamente es, es informar, bajar hacia el productor la ujú, información concreta ujú, y de cómo debe hacerse el diagnóstico ujú. de esta enfermedad y cuáles son los síntomas
y cuáles son el procedimiento ante una Claro. sospecha de caso de tristeza. Pero acá es importante decirlo que es crítico el papel, por eso lo vuelvo a afirmar, del médico veterinario, ¿no es cierto? Claro, digamos, no obrar por motus propio el productor ante una situación como esta, sino que consultar al veterinario. Ahora, Santiago, la consulta es la siguiente: ¿qué tan importante es esta enfermedad o estas enfermedades en la provincia de Entre Ríos? Bueno, es importante, la garrapata, para que ustedes Claro. se den una idea, está distribuida Ujú. en muchos países del mundo, en distintos continentes, está en zonas tropicales y subtropicales de América, de África, del sudeste asiático e incluso en el norte de Australia, para que se den cuenta de la magnitud que tiene. Esto es una plaga invasora, no es de origen de nuestro continente, sino que ingresó durante los periodos de colonización con el movimiento de Hacienda. Es una plaga invasora que ha invadido muchos países. En América está desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina y Uruguay. Los únicos dos países que están libres en América son Chile y Canadá, así que imagínense que el impacto excede a la provincia. Claro. Bueno, hay dos tipos de impacto. Uno son los causados por la garrapata per se, ¿no es cierto? Que producen los bovinos. El parasitismo por la garrapata produce anemia, inmunosupresión, disminución en la ganancia de peso en los bovinos en crecimiento, por ejemplo en terneras, en vaquillas, Claro. y además le transmite estas enfermedades del complejo de la tristeza bovina. Y la tristeza bovina obviamente está asociada a casos de mortalidad. Para que se den una idea del impacto en Argentina, estamos hablando de pérdidas anuales superiores a los $200 millones. Uf. Claramente es un impacto de magnitud, y asociado parte de esos costos, una parte importante los paga directamente el productor, ¿no es cierto? Primero por ejemplo, por los kilos que deja de ganar, por altos niveles de parasitismo, por los costos asociados al control, lo que tiene que invertir en tratamientos, en antiparasitarios, en el tiempo. Esto son problemáticas que insumen mucho tiempo dentro del campo, el tiempo que se invierte. Y después, como ustedes ya saben, y como excede a la Argentina, porque en otros países es lo mismo, es una problemática de Estado. Claro. De hecho, en Argentina, esta es una parasitosis cuyo combate está regulado por ley, similar a lo que aconteció en Uruguay, en Australia, o sea que excede al productor las pérdidas que causa. Y por eso la magnitud del problema, la importancia que tiene. Claramente, por supuesto, yo no tengo los números, no te podría decir un número exacto de las pérdidas para la provincia de Entre Ríos, pero te podés imaginar, con las pérdidas que yo te nombro para la Argentina, que claramente para la provincia también tiene un impacto significativo. Y en este caso, Santiago, si la inversión para hacer el control, vamos a enfocarnos particularmente en garrapata, que parece ser el puntapié inicial en este caso. La inversión para hacer un control es mucho menor a lo que es las pérdidas. Sí, claramente que cualquier inversión que se haga en el control, en este caso, es justificable por las pérdidas que estamos mencionando, que son por demás significativas. El punto crítico aquí, lo de la inversión no se discute claramente, es de qué manera abordar el control, ¿no es cierto?, para que sea eficiente. Porque hoy la principal problemática que tenemos asociada, la principal limitante, digamos, asociada al control, es lo ampliamente diseminado que está el fenómeno de la resistencia. Hoy hay un problema serio de resistencia de este parásito a diferentes grupos químicos que se usan como antiparasitarios. Claro. Entonces, justamente hoy esa es la principal limitante para el control. Y después, y esto es importante mencionarlo, asociado ya directamente a las enfermedades que transmite la garrapata, Argentina es uno de los pocos países, junto con Australia,
Uruguay y alguno que otro, pero son muy poquitos los países, incluyendo en América, que tiene disponible vacunas para prevenir las enfermedades del complejo de tristeza bovina. Entonces, además del control de la garrapata, es importante combinar el mismo con programas de inmunización de la hacienda para la tristeza bovina. Santiago, usted dijo que Chile y Canadá son los países que están libres, ¿no?, de esta problemática. Sí. ¿Qué se hicieron en ambas naciones para que estén más tranquilos? Son libres no porque han hecho nada, sino por condiciones ecológicas, Claro. por las condiciones ecológicas y de características geográficas. No ha sido colonizada por este parásito. Claro. O digamos que porque el ambiente, el clima no es apto, nada más que por eso. Justamente en todos los otros países, estamos hablando desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina y Uruguay, donde ha podido llegar, ha colonizado. Claro. Y imagínense que estos planes de control elegidos por el Estado se han aplicado en Estados Unidos, en Australia, en Uruguay, por dar algunos ejemplos, desde principios del siglo XX. Así que imagínense la magnitud y lo difícil que es el combate contra este parásito. ¿Está perdida de alguna manera la guerra contra la garrapata? Bueno, no es que está perdida, Pero hay que asumir lo complejo que es hoy el claro. combate, justamente por lo que mencioné anteriormente. Claro, la resistencia. Hay un fenómeno que es el de la resistencia, que es una fuerte limitante para el control de este parásito. Claro. ¿Por qué? Porque conspira contra la eficacia de las drogas, de los tratamientos que se hacen para combatirla. Entonces, claramente es una limitante, asociado a otros problemas, por ejemplo, déficit de infraestructura. En algunos establecimientos tienen problemas para juntar toda la hacienda, en algunos no hay baños de inversión, hay problemas con los alambrados, entonces hay movimiento de hacienda entre los campos. Bueno, son todos pequeños detalles que van sumando a lo que mencioné anteriormente, a la limitante que constituye la resistencia. Y bueno, justamente por eso es importante que los distintos actores involucrados en esta problemática lleguen a un consenso y contribuyan cada uno desde su lado a buscar una alternativa, un enfoque consensuado sobre cómo encarar el combate contra esta plaga. Claro. Ahora bien, perdido yo no diría que está perdido, sencillamente lo que sí hay que hacer es tener claro cuáles son las limitantes, Claro. y saber a qué nos enfrentamos. O sea, más allá de lo que es el control químico, que decía usted, que hay cierta resistencia a estos, hay otras cuestiones, como es el caso de infraestructura, como es el caso de los baños, o sea, hay algo más que el control químico que se puede hacer. O sea, hay otro tipo de soluciones que pueden llegar a paliar esta cuestión de fondo, ¿no? Exactamente, esto debe ser, usted lo dijo claramente, lo expresó claramente, este es un problema de, digámoslo, para usar un término que sea explicativo, es un problema de manejo. Bien. Dentro de los cuales el control químico es una de las aristas, pero hay que alinear varios factores. Santiago, usted ha mencionado varias veces la palabra baños químicos, ¿no?, que se ha dejado de utilizar también en algunos sectores. ¿Es fundamental que los campos lo tengan? Es decir, ¿es una solución algo aleatorio a la parte de una vacuna? Mira, hay dos cosas. Las vacunas son para prevenir las enfermedades del complejo de la tristeza, ¿no es cierto? Claro. O sea que con las vacunas se logra solucionar una parte del problema. Todo el otro que tiene que ver con el vector, o sea, con la garrapata que transmite Claro. a los agentes del complejo de la tristeza bovina, la única manera de combatirlo es con los tratamientos químicos, ¿no es cierto? Los baños, ¿qué tratamientos químicos hay? Hay distintos grupos químicos, por ejemplo, inyectables como las lactonas macrocíclicas, las avermectinas, ivermectina, doramectina, abamectina, el fluazurón,
que se aplica a purón, el fipronil, que se aplica a purón, ahora está el fluralaner, una nueva molécula que también se aplica a purón, pero hay un grupo de drogas que son, por ejemplo, la mitraz o las mezclas de piretroides con órganos fosforados, que son drogas de volteo, o sea que trabajan por contacto, apenas entran en contacto con el parásito, lo voltean de la mano, tienen un efecto terapéutico inmediato, cuyo modo de aplicación es a través de los baños de inmersión. ¿Qué pasa? Cuando un establecimiento no tiene baños, no tiene bañaderos, no puede utilizar esos dos grupos químicos. Claro. Entonces ya, digamos, hablando mal y pronto, las armas con las que cuentan son menos. Se queda con algunas armas menos. Entonces es fundamental tener buena infraestructura, bañaderos, buenos alambrados perimetrales. Es crítico, es crítico para complementar el control químico. Seguro. Esto significa que va a haber que hacer inversiones en ese sentido. ¿Cree que se puede lograr este tipo de inversiones a partir de la concientización? Bueno, claramente se necesitan hacer inversiones, sí. Esto, claramente, esto como un productor invierte en ir a la veterinaria y comprar un antiparasitario, lo mismo aquí está la necesidad de invertir en infraestructura. Vuelvo a decir y a insistir en tener bañaderos, en tener buenos alambrados. Eso es fundamental, claramente. Ahora, lo que a mí me escapa, por supuesto, de mi competencia es ver la factibilidad y, bueno, cómo llevar a cabo toda esa inversión, por supuesto. Me escapa a mi competencia, pero es fundamental. Hacer, además de la inversión en los tratamientos, la inversión en infraestructura, en bañaderos, es crítica. Santiago, ¿y usted cree que, mirando siempre a la provincia de Entre Ríos, ¿no? ¿Hay conciencia generalizada de parte del productor de que tenemos que combatir a la garrapata, fundamentalmente? Bueno, mirá, yo tengo el digamos, si se quiere, el privilegio de andar por muchas provincias y dando capacitaciones o asesorando a los productores, ayudando, acompañando a los productores, y no es un problema únicamente de la provincia, de una provincia en particular, sino que es un escenario común en distintas provincias, sobre todo las del NEA, las de la zona del litoral, que son las más afectadas por esta problemática. Y bueno, obviamente que hay diferencias de criterios en los productores, hay claramente diferencias de criterios en los productores acerca del compromiso que se deben asumir para enfrentar esta problemática, que bueno, parte del trabajo de estas mesas interprovinciales es tratar de unificar en lo posible esa diferencia de criterios, pero la diferencia de criterios sí claramente existe, pero no solo en Entre Ríos, es decir, también en otras provincias, entre los productores. Y bueno, eso también, yo no lo mencioné, pero justamente esa diferencia de criterio también es un jugador que es importante en todo esto. Claro. Porque claramente acá los productores, cualquier medida que se tome, los productores tienen que acompañar. Claro. Tiene que haber consenso para que haya un acompañamiento. Unidad de criterio en vez de diferencia, en definitiva. Y sí, tal cual. Santiago, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha brindado. Ha sido muy claro, muy didáctico. Por cierto, queremos agradecerle estos minutos que nos ha brindado. No, por favor, estamos siempre a disposición para que podamos colaborar. Por favor, gracias. Dialogábamos con Santiago Nava, que es licenciado en Biología y doctor en Ciencias Naturales, porque se está por conformar esta primera mesa técnica provincial de tristeza bovina, que